denunciantes queremos hacer, pero no tenemos el marco jurídico como para hacerlo, pero por lo menos la silla cae, la silla por lo menos y el micrófono. Yo voy a aportar datos en mi calidad de representante de un observatorio que precisamente es un monitor que recolecta información, y en mi calidad también de abogado patrocinante de algunas de las denuncias vinculadas específicamente al Plan Córdoba. Quienes escuchamos hoy la mesa de los compañeros y colegas argentinos, encontramos una cantidad de elementos, de criterios básicos que nos permiten de alguna manera iluminar el proceso cuestionable por lo limitado y por lo tardío de judicialización de los crímenes del Plan Cóndor, digamos así. Pero ahí había algunos elementos claves: la política de Estado, lo que recién hacía referencia de alguna manera, la presencia del querellante en Argentina, la ausencia del querellante en Uruguay, la luminosidad o visibilidad que producen los juicios orales y públicos en Argentina, la opacidad de los juicios escritos en Uruguay. Pero más que hacer un análisis que no debería tener pretensión de definitivo, porque creo que debe ser producto del diálogo, yo quiero traer los datos. De lo que en principio me parece que los datos sobre lo que podríamos llamar los juicios de la justicia uruguaya respecto del Plan Cóndor, lo que podría parecer la diferencia entre el rompecabezas armado en Argentina y las piezas sueltas del rompecabezas en Uruguay. Y lo que podríamos denominar los juicios uruguayos del Plan Cóndor abarca la mayor cantidad de víctimas vinculadas a causas penales en las que se dictó auto de procesamiento o sentencia de condena. Del total de víctimas vinculadas a crímenes de la dictadura en los que han habido procesamientos o condena, la mayor parte son víctimas del Plan Cóndor, de crímenes cometidos en el contexto del Plan Cóndor. De alguna manera también se dio algún elemento en la mesa de hoy de mañana para explicar esto, por qué esto tiene que ser así. Estoy hablando de 72 víctimas, de un universo de 100 víctimas vinculadas a juicios en los que hubo auto de procesamiento o condenas. Es decir, la mayor parte de las víctimas uruguayas, en este enfoque que le estamos dando, fueron víctimas de crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor y básicamente de crímenes cometidos en Argentina. Porque él decía que una de las claves las dio la mesa de hoy de mañana, porque probablemente el hecho de que la dictadura en Argentina, el golpe en Argentina fuera en el 76 y el golpe en Uruguay en el 73, y hubiera ahí un periodo de 3 años de democracia, o de aparente democracia, o de ilusión, que luego se revelaría como una ilusión falsa, de seguridad, fue lo que provocó que el que buscaba refugio encontrara el infierno. Porque decía en la mesa de mañana, esa calamidad que es el terrorismo de Estado, potenciada por el carácter transnacional, el carácter multinacional, lleva al extremo la barbarie de que el que buscó refugio, por decenas, por centenares, el que buscó salvar la vida, encontró la tortura y la desaparición. ¿Cómo se conforma ese número 72? Son los 28 desaparecidos que estuvieron en Automotores Orletti, 37 víctimas militantes del Grupo de Acción Unificadora y otros grupos que fueron reprimidos en Argentina también en el 77-78, Serván Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Waterloo, que también Argentina, María Clave García de Hellman, Argentina-Uruguay, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, el trinomio, digamos, Paraguay, Argentina-Uruguay, que también se dio cuenta en la mesa de hoy de mañana. Pero como se ve, el binomio, como se dice en la justicia argentina, en el marco del Plan Cóndor, el binomio Argentina-Uruguay fue el más intensamente judicializado por varios motivos que podrían analizarse, tal vez en la mesa de mañana podría desarrollarse más. En fin, las organizaciones podrán discutir por qué fueron estas causas y no otras las que primariamente obtuvieron algunas sentencias, o por qué hubo más avances, además de lo que yo señalaba acerca del intento de refugio de los compatriotas uruguayos en Argentina. Todas esas causas fueron iniciadas, y esta es otra característica, en ese caso coincidente con Argentina,
por iniciativa de familiares u organizaciones sociales. Ninguna de ellas se originó en una decisión adoptada de oficio por ningún juez. Los represores procesados o condenados son 14 según nuestro registro, es un número muy exiguo, por eso digo, la justicia transicional tiene este carácter decepcionante, el carácter limitado en cuanto a la cantidad de víctimas. Por cierto, no fueron 72 las víctimas uruguayas del Plan Cóndor. En cuanto a la cantidad de victimarios, por cierto, no fueron 14 los responsables de la represión transnacional. Es un número, de todas maneras, mucho más exiguo, aún proporcionalmente si lo comparamos con el avance de Argentina, y eso también nos ayuda a analizar en qué situación estamos en la experiencia uruguaya en la materia. Son tan pocos que los puedo mencionar: Gregorio Álvarez, José Arau, Juan Carlos Blanco, Juan María Bordaberry, Carlos Caricaño, José Nino Gavazo, Juan Carlos Larcebol, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José San de Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez. Procesados o condenados, algunos de ellos fallecidos, como ustedes saben, y como ustedes saben también, las condiciones de la condena y de la reclusión son lo peculiares que son en el caso uruguayo. Esas condenas de esta nómina de procesados o condenados refieren a los casos de Orletti y los grupos de acción unificadora. Estoy mencionando casos en los que acá las tres compañeras que participan de esta mesa son directas protagonistas también en sus distintos roles en algunos de estos casos. Así que yo ahora quiero limitarme en este panorama general a dar algunos elementos sobre cuáles fueron los instrumentos jurídicos que se utilizaron en los tribunales uruguayos para abordar los crímenes del Cóndor. Se fundan en primer lugar en el alcance extraterritorial de la jurisdicción penal que está prevista en el artículo 10 del Código Penal. No es aplicación de la jurisdicción regional ni de la jurisdicción universal, sino en un artículo del Código Penal que establece que los delitos cometidos por nacionales o extranjeros en territorio extranjero se excluyen de la jurisdicción, salvo que fueran cometidos por funcionarios al servicio de la República. Como estos crímenes fueron cometidos por el aparato represivo, efectivamente, por agentes del Estado, aun cuando fueran cometidos en territorio extranjero, habilita la jurisdicción local. El primer procesamiento ocurrió el 11 de septiembre de 2006, en el caso Soba. La denuncia la presentó la familia Soba con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y se imputó en ese momento, en el momento del procesamiento, el delito de privación de libertad en concurrencia con un delito de asociación para delinquir. Acá es otro asunto que tenemos que analizar cuando conozcamos los fundamentos del fallo del juicio Cóndor en Argentina, particularmente cómo analizan la imputación de asociación ilícita, que creo que es la terminología del tipo penal en Argentina, imagino que equivalente a la asociación ilícita para delinquir en Uruguay. Quiero decir, en el 2006 hubo una fiscalía, que es la de la doctora Mita Guiance, que consideró que había que imputar a los represores el delito de asociación para delinquir, y hubo un juez que consideró, en primer lugar, que podía imputarse efectivamente esa figura, aunque luego la varió. Y sería también interesante analizar por qué razones, tal vez no sea la oportunidad esta, pero por qué razones se abandonó ese tipo penal originariamente imputado en la justicia uruguaya. Pero estamos hablando de algo que ocurrió 10 años antes que esta imputación en Argentina, solo que la diferencia precisamente es esa. Quedó por el camino la imputación de asociación para delinquir en el caso de la justicia uruguaya y es base de una condena en el caso de la justicia argentina. ¿Cómo se modificó esa imputación? En vez de privación de libertad, homicidios muy especialmente agravados, que fue una característica de las imputaciones, a pesar de que las víctimas están desaparecidas y son víctimas de desaparición en muchos de los casos que estoy mencionando, no en todos, pero en muchos de los casos. La figura aplicada en general por la justicia uruguaya fue la de homicidio y no la de desaparición. En ambos casos, en los del Orletti y los grupos de acción unificadora, intervino el juez Charles, y las condenas fueron de 25 y 20 años de penitenciaría, un guarismo intenso, pero que se choca con lo que todos ustedes saben acerca de las condiciones de reclusión, vuelvo a decirlo, y algunas decisiones del juez de ejecución
inaceptable para nosotros respecto de la prisión domiciliaria por ausencia de justificación desde el punto de vista humanitario en lo absoluto, respecto de los casos de Gavazo y Ramas, por lo menos. Ramas, uno de los condenados por los crímenes de Orletti, nunca estuvo, de hecho, en un establecimiento penitenciario en sentido estricto, porque estuvo internado en el hospital militar, bajo la asistencia de sanidad militar, desde esa fecha, desde el procesamiento hasta el momento de la decisión de su prisión domiciliaria. Se destaca el procesamiento por desaparición forzada, dictado por la jueza Mariana Mota, el 16 de septiembre de 2010, confirmado por un tribunal de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones de primer turno, 28 de julio de 2011, en el caso Insaurralde de Santa Ana, que es un caso emblemático, típico de la coordinación represiva. Ya mencionaron en la mesa de hoy de mañana ese caso, secuestro de 2 uruguayos que intentaban, otra vez, el refugio. Querían salirse ya del infierno de Argentina e ir a Brasil, tenían estatus de refugiado dispuesto por ACNUR, iban a ir a Suecia, pero fueron capturados por el Cóndor, y precisamente esa coordinación entre oficiales uruguayos, paraguayos y argentinos derivó en que hasta el día de hoy estén desaparecidos. Entonces es interesante ese procesamiento de una persona de uno de los represores que mencioné acá, pero que falleció, porque precisamente es una imputación que yo no veo en la sentencia del Cóndor en Argentina, que si yo no estoy equivocado, aplican el crimen privación de libertad con naturaleza de crimen de lesa humanidad imprescriptible, pero ese crimen, no el delito permanente de desaparición forzada, que creo que es lo que más se adecua a la realidad de la desaparición y que resuelve la objeción que suele hacer el defensor del violador de derechos humanos respecto de que no se puede aplicar retroactivamente una figura penal. En efecto, fue recién en el 2006 que rige la ley 18.026 y se tipificó el delito de desaparición forzada. Pero ¿cómo lo resuelve la doctora Mota y el Tribunal de Apelaciones en lo penal? Dice el Tribunal de Apelaciones, que siempre es bueno tener un Tribunal de Apelaciones que ratifique lo que uno dice, ¿no? La inexistencia de la consideración del delito hasta el 2006 no contradice el principio de legalidad, porque la desaparición forzada es y se trata como un delito permanente, y ello acarrea consecuencias en la relación entre el tiempo y el ejercicio de la acción penal, pues el plazo de prescripción comienza el día en que cesa la permanencia. Insaurralde y Santa Ana están desaparecidos hasta el día de hoy, están desaparecidos segundo a segundo. Y cita al tribunal una discordia del doctor Nelly Van Rompuy de septiembre de 2011 en una desgraciadamente recordada sentencia de la Suprema Corte de Justicia, aquella que comenzó a levantar la muralla y a preanunciar una presunta clausura de todos los expedientes por prescripción, donde dice la discordia de Leslie Van Rompuy, o en otro caso anterior, pero viene al caso lo mismo. El delito se sigue consumando en la actualidad día a día hasta la aparición de los cuerpos. Aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas. Aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas. Y concluye, el subsidio, si la desaparición forzada de personas es delito de lesa humanidad, sería imprescriptible. Yo creo que es esto, nosotros como organización de la sociedad civil y como promotores de causas de los derechos humanos abogamos por el principio de adecuación. ¿Cuál es la figura jurídica que más se adecua a la calamidad, a la aberración, a la naturaleza real del crimen del que estamos hablando? Hay prueba de la coordinación, segundo capítulo, prueba de la coordinación represiva interestatal en los tribunales uruguayos. Sí la hay. Hoy también en 5 minutos. Bueno, 6 minutos. Pero voy a hablar de la prueba que efectivamente existe. Quiero decir, cuando los jueces uruguayos procesan o condenan, presuponen la coordinación interestatal, que además rompe los ojos, que hacía Gavazo en OT-18, que era una repartición argentina. Inevitablemente estaba coordinando, pero eso tiene prueba. Si trasciende el documento histórico, periodístico, y en realidad judicializa el testimonio de los sobrevivientes, que es la prueba fundamental. Los sobrevivientes de automotores Orletti dan cuenta de esa coordinación represiva, lo sufrieron en carne propia, la vieron. Sus
torturadores eran uruguayos que hablaban con argentinos. Eso es el Plan Cóndor, que por cierto tenía antecedentes. Hoy se discutió un poco cuándo comienza el Cóndor. Lo cierto es que también hay prueba viviente de coordinación represiva muy anterior al año 75. Antonio Viana es un ejemplo viviente también de alguien que fue detenido, que estuvo en Policía Federal Argentina y que fue trasladado en un vuelo comercial por oficiales uruguayos, y eso no se puede hacer, se llame Cóndor o no, sin la coordinación y sin la cooperación interestadual, lo que quiere decir que antes de la fundación del Cóndor existían las condiciones como para que efectivamente hubiera un acta de fundación del Cóndor y la aplicación del sistema de información represiva interestatal. Estos son algunos de los elementos, no me voy a extender, pero quiero concluir con lo que decía al principio, tratar de encontrar las razones de la diferencia entre el rompecabezas armado en Argentina y las piezas sueltas en Uruguay. En gran medida tiene que ver con lo que venimos reclamando sobre una política decidida del Estado como conjunto, como unidad, que se haga cargo, más allá del discurso, se haga cargo de la persecución de los crímenes que le interesan a la humanidad entera. Y la diferencia es que está faltando esa voluntad política. Y eso se traduce en ausencias varias. Nosotros aspiramos a que estos intentos, de lo que hablaba el doctor Rodríguez, de coordinaciones fiscales, se vean en el terreno de juego. Esto quiere decir, queremos ver el producto de esa coordinación neutralizando la estrategia defensiva coordinada de los represores, que logran las dilatorias suficientes como para la impunidad cronológica, que es lo que están buscando. La estrategia es bien clara, darle vueltas al asunto, pero entonces aspiramos a que haya ese efecto práctico, concreto, que deriva, insisto, de voluntad política, pero también de presupuesto, pero también de recursos humanos, porque esto no se resuelve, tampoco se resuelve, no se resuelve con palabras, insisto, tampoco se resuelve con grupos ad hoc, como el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, cuyo aporte sistemático, ordenado a las causas, nosotros tampoco la estamos viendo. Y hablo desde adentro, hablo desde quien tiene el desvelo de alimentar las causas para que haya prueba de cargo en cada uno de los casos. Y déjenme una última cosa y una última queja, que es también con respecto a las actitudes. Nosotros apuntamos, intentamos hacer un análisis de la impunidad sistémica, creo que es lo que estoy diciendo, la impunidad institucionalizada, por los defectos de falta de voluntad política. Pero no puedo dejar de señalar problemas actitudinales de los funcionarios, de algunos funcionarios, que son muy decepcionantes, que parecen no haber comprendido de qué se trata. Días pasados escuchaba de un fiscal, o de una fiscal que no voy a nombrar, quejarse de la complejidad de nuestros expedientes. Pero ¿cuál es la complejidad? Le pregunto. Es que son 50 víctimas. Claro, le digo. Es que de eso se trata el carácter masivo de la violación de los derechos humanos. Y además, le digo, en ese cuartel no había 50 víctimas, había 500. El expediente podría ser mucho más complejo. Pero entonces, si un fiscal titular de la acción penal no logra entender que de esto se trata y superarlo, porque precisamente esta es la naturaleza del carácter industrial de los crímenes de lesa humanidad, estamos mal. Es decir, aspiramos a que los magistrados, a que los fiscales, que los jueces entiendan que son titulares de una acción en el caso de los fiscales y son los responsables de la investigación en el caso de los jueces y las condenas, que interesan a la humanidad.